Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla de nombre tan sugerente, Apocalipsis. Y como os podéis imaginar, va de un tema de tremenda actualidad, de la ciberseguridad, que nos afecta tanto profesional, personalmente y hasta políticamente, como sabemos. Para tratarlo, tenemos un invitado de lujo, Lucas, que está aquí a mi lado, Lucas Varela, que ha estado durante 7 años dirigiendo el equipo que tiene que ver con todos los temas de ciberseguridad en CaixaBank y ha tomado la decisión arriesgada. Ahí estamos, ahí estamos. No sé si más o menos... Acertada no lo sabemos todavía, pero seguramente, como mínimo hay que intentarlo, ¿no? Que la ciberseguridad es convertirse en emprendedor. Y está, de hecho, hace poco ha montado una empresa, una startup, para hacer productos y servicios de seguridad. Y en esa aventura está. Y bueno, yo sin más le doy la palabra y estamos ansiosos todos de que nos cuentes. Madre mía. Y nos aclares de qué va esto. Pues ahí vamos, Lucas. Muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, agradeceros a todos aquí vuestro tiempo y que hayáis querido venir a una charla tostón de cibercrimen, ¿no? Pero bueno, lo intentaremos hacer de la manera de lo más ameno posible. Desde algún punto de vista, a mí me gusta que me vayan molestando y que... ¿Qué se ve mejor entendido? Bueno, a ver, no sé si la gente de online puede hablar o no. Sí, perfecto. Pues aquí, en cuanto alguien quiera ir más a foco en un tema, pues podemos ir parando por ahí. Yo como he intentado orientar esta presentación es de ir tomando un poquito de cada uno de los tipos del cibercrimen, ¿no? A todos los niveles, un poco empezando desde lo que es la cosa más avanzada, gobiernos y demás, así como los rateros y las cosas que existen en la actualidad en un plano físico, porque al final todo esto se ha acabado derivando de alguna manera en el mundo digital, ¿no? Entonces, hablando de una dimensión digital, hablamos que, a ver, estadísticas que he buscado ayer, no, tampoco, pero tenemos un 91,8% de los españoles, ¿no? de la población de 16 a 74 años que ha utilizado tener Internet de manera frecuente, ¿no? Y decimos que que en el 99,5% de las viviendas ya existe Internet, ¿no? O sea, esto, no, de verdad, yo pensé que era una cifra más baja en España. O sea, esto estamos hablando de España. Entonces, a ver, los beneficios yo creo que nadie nos los puede, o sea, son irrebatibles, ¿no? Internet nos permite, bueno, y de facto lo que ha provocado es una globalización mundial a todos los sentidos, ¿no? Tenemos latencias mínimas, podemos tener una experiencia real time con cualquier otra persona en cualquier otra parte del mundo y vamos a ver, esto ha roto de alguna manera todas las fronteras, ¿no? Desde algún punto de vista, dado que todo el mundo está de alguna manera conectado, pues le puedes ofrecer servicios a un coste mucho más bajo y aparte desde cualquier sitio, ¿no? Un banco ya nadie tiene que ir a una oficina, pues, cuando quieres hacer la compra, incluso hasta hoy en día tienes lavanderías que las pides por el móvil, ¿no? Claro, pero esto que es tan maravilloso, deberíamos de darle una vuelta y ver cuánto de perjudicial puede ser si no le prestamos la suficiente atención. Entonces, a ver, parte de nuestro trabajo dentro de la ciberseguridad es el pensar como un criminal. No, esto es así, al final es decir, oye, vamos a ponernos pensando en la piel de lo que haría un atacante y a partir de ahí tiramos un poco. A ver, aquí dentro de lo que es una estrategia de ciberseguridad nos centramos en dos focos igual de especiales. Por un lado es la inteligencia, que es la que te permite saber qué es lo que está pasando en el mundo de manera objetiva, ¿no? O sea, se sabe que este atacaba al otro de esta manera, entonces nosotros revisamos si somos resilientes ante ese tipo de ataque o no, pero eso siempre suele ser un porcentaje pequeño de la información que te puede llegar, ¿no? Porque son los ataques que se sabe que han pasado. Por otro lado tenemos los ataques que han podido pasar, alguien ha podido entrar en tu casa, se ha podido ir y quizá no te has ni enterado de que eso ha pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos intentar cerrar todo ese tipo de brechas? Pues teniendo mentalidad criminal, ¿no? Al final es generar un equipo y generar una cultura
que lo que busca es pensar como criminales y atacarnos a nosotros mismos para ver cómo nos podemos defender. Aquí eso, bueno, está prohibido grabar, sacar fotos, y si hay algo que os interesa en concreto, pues lo podemos hablar, pero hay cosas aquí que vienen de investigaciones policiales cerradas, ¿no? Que se pueden saber, pero bueno, esto es algo que normalmente solemos decir en las charlas. Vamos a empezar con la mentalidad criminal. Entendiendo todo esto de antes, lo que podemos decir es que el 91,8% de la población de 16 a 74 años puede ser atacada, ¿no? Desde cualquier parte del mundo, y entendiendo que no en todos los sitios del mundo las leyes son iguales. Las leyes sí pueden ser iguales, hay muchas leyes que sí son iguales, ¿no? Los delitos de sangre y todo eso, pues todo el mundo los castiga más o menos igual. Ahora, cuando nos vamos a crímenes de poca monta, luego veremos que a medida que vayamos desarrollando los tipos de ataque, veréis que la geopolítica y el estado del país influyen mucho en el tipo de atacante que nos ataca. Quiero decir, si nos vamos a un phishing, que es algo que solo necesitas saber hacer una página web, la mayoría de phishers están en Nigeria, Argelia, Marruecos, o sea, digamos que el norte de África y Brasil, y Rumanía en casos de estafas y tal. ¿Por qué? Porque es que realmente allí eso no es un delito grave. O sea, se han intentado elevar casos para detener a chicos allí que se han podido sacar nombres y apellidos, y allí te dicen, bueno, ¿y qué ha intentado robar el niño? 1.000 euros. Ya, es que aquí se muere gente, ¿sabes? O sea, aquí tenemos otra serie de problemas que van un poco más allá de que esa persona haya podido robar 1.000 euros a un español, y si se lo roba, pues bien para él, ¿no? Entonces, pues es verdad que todos esos crímenes allí quedan completamente impunes. Entonces, claro, desde el punto de vista nuestro defensor, es que hay que buscar maneras, ¿no?, de que no te ataquen, ¿no? Porque dado que vivimos en un mundo sin fronteras, lo que hay que buscar es que ese ataque para ti no sea dañino, ¿no? Es un poco el mindset que intentamos buscar. Aunque eso, como luego iréis viendo, no se puede conseguir en todos los casos, ¿no? Hoy vamos a aprender lo que son threat actors, ¿vale? Este es un poco un meme porque cada uno de un threat actor entiende una cosa totalmente diferente. Vamos a empezar por los gobiernos. A esto tengo un vídeo. ¿Se puede transmitir el audio? Sí, ¿no? Sí, pues. You have new challenges today. Sensitive data is transmitted over encrypted channels. Often the information you want is not transmitted at all. Your target may be outside your monitoring domain. Is passive monitoring enough? You need more. You want to look through your target's eyes. You have to hack your target. You have to hit many different platforms. You have to overcome encryption and capture relevant data. Being stealth and untraceable. Deployed all over your country. Exactly what we do. Remote Control System Da Vinci. The hacking suite for governmental interception. Rely on us. ¿Qué os parece el comercial? Pues no, esto curiosamente es para dar servicio a gobiernos. Esta es una empresa que se llama Hacking Team, italiana,
y vive de ofrecer servicios de hacking a gobiernos para hackear a malos, supuestamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos diferentes compañías alrededor del mundo, algunas que están en nuestro lado del eje, ¿no? Suponiendo que el nuestro es Estados Unidos. Luego tenemos China tiene sus armas y Rusia tiene sus armas. Y al final un poco lo que buscan es que hoy en día pues, todo está cifrado, todo está protegido de manera que solo con un análisis de red no se puede sacar información. Entonces lo que buscan es pues, desarrollar troyanos a medida para que, imaginaos que hay un grupo de narcotraficantes que está hablando de sus cosas con canales privados, pues ellos lo que buscan es hackear los teléfonos y entonces ya tienen acceso a absolutamente todo. Al final, un teléfono hoy en día sabe mucho más de una persona que la propia persona, porque sabe si ha andado o no ha andado, a qué horas ha andado, en dónde ha estado, las llamadas, las fotos que le llegan, se hace el análisis de sentimientos. O sea, el teléfono tiene tanta información a día de hoy que teniendo acceso al propio teléfono es mucho mejor que cualquier tipo de espía o cualquier tipo de detective. Lo que pasa es que eso tiene el riesgo, pues que si cualquiera lo puede hacer, entonces puede llegar a ser problemático, ¿no? Entonces, por eso hay empresas como esta que se dedican y tienen como norma solo vender esto a policías, agencias de inteligencia o este tipo de cosas, ¿vale? Pero el problema es que no siempre se hace un buen uso de estas herramientas cuando bueno, o le dan el uso que una agencia de inteligencia quiere para el fin que quiere, que no tiene por qué ser exactamente lícito, ¿no? Aquí tenemos que si Macron estaba siendo espiado por Marruecos o no. ¿Vale? Así como también había un montón de marroquíes que tenían instalado ese software también. ¿Vale? O sea, aquí, claro, el problema es que cuando todos usan la misma herramienta, alguien está utilizándola contra ti y tú contra el de al lado. ¿Pegasus qué es israelí? Pegasus sí es israelí, viene SEO Group, sí. A estos, curiosamente, les ha venido un poco mal la historia porque lo han pillado, han llegado a pillar que han usado Pegasus hasta con el primer ministro en su momento. Entonces, esto abrió el melón si realmente se estaba utilizando Pegasus como debería, ¿vale? En donde lo que se dieron cuenta es que se estaba utilizando en muchos casos sin una orden judicial, ¿no? Por una agencia de inteligencia porque tenía un interés concreto de investigar a una persona. Entonces el problema es que cuando le das el poder a alguien de poder hacer cosas que quizá no tocan, es que lo mismo existe la posibilidad de que de que lo haga. El problema es que estamos en Internet. Alguien de Israel que tiene una protección allí especial porque tiene el permiso para hacerlo puede estar atacando a cualquier español sin necesidad de que el gobierno lo sepa. ¿No? Entonces, pero no pasa nada, el CEO de la empresa ha dicho que si no eres un criminal que no tienes que estar preocupado. Vale. El CEO de Pegasus era como, bueno, si no eres un criminal, no te preocupes. Quizá te hackeamos el teléfono, pero no vamos a hacer nada malo contigo. ¿Vale? Tu privacidad no tiene... Si no eres malo, no te tienes que asustar. Hay cosa que, bueno, eso no voy a decir comentarios al respecto. Vale. Entonces, luego los gobiernos también han hecho cosas más chulas que no es el espiar a la población de per se, ¿no? Sino que también se ha utilizado pues, el cibercrimen o la ciberguerra con fines un poco más lícitos para nuestro eje, ¿no? El primer caso que se ha dado y que se ha podido documentar es en 2010, el caso Stuxnet, que lo que hicieron fue retrasar el enriquecimiento de uranio en Natanz, en Irán. Es un ataque muy curioso porque realmente la central de Natanz no estaba conectada a Internet. Entonces tuvieron que, utilizando, bueno, aquí la autoría todavía a día de hoy no se sabe exactamente de quién fue, digamos que se liberó el código de Stuxnet, de hecho porque se estuvo desperdigando por ahí. Entonces luego cuando hubo un leak de la CIA vieron que había partes del código de la CIA que estaba por ahí, luego había parte del código que era israelí y después también el grupo de inteligencia holandés también estaba metido por medio. De hecho fue el que consiguió los planos de Natanz y ver qué cosas había allí dentro para poder diseñar un malware
para que los atacase. Esto fue, la verdad es que fue muy chulo porque digamos que en las centrales nucleares tienen en los reactores, digamos, un sistema de agua que es el que se encarga de ir enfriando. Entonces, lo que hizo este malware fue decir que estaba a más revoluciones de las que tocaba, con lo cual que bajaba las revoluciones y se calentaba el núcleo. Entonces, esto, cuando se quisieron dar cuenta, ya no había marcha atrás y lo tuvieron que parar todo. Entonces, esto hizo que se rompiesen todos los sistemas de refrigeración de Natanz y tuvieron como 3 o 4 años de retraso en los planes. ¿Cómo se puede atacar algo que no está conectado? Pues, ¿cómo se puede atacar algo que no está conectado? Porque comentabas que no estaba conectado a Internet, la central. en este caso fue con un USB y un malware que estaba diseñado para operar en un entorno concreto. ¿Vale? Digamos que lo que consiguieron fue que alguien enchufase un USB en uno de los ordenadores, ya estaba en una red aislada, entonces dentro de esa red, luego el propio malware, claro, la gracia estaba en que no sabía sabía lo que se iba a encontrar porque alguien se lo había dicho, ¿no? Pero no fue algo que se pudiese estar monitorizando en remoto. Entonces realmente ellos no llegaron a saber si eso estaba haciendo efecto o no, hasta que vieron que, bueno, que tuvieron que salir todos por patas. Porque eso se iba. Entonces, ese fue el primer caso documentado de ejemplo de ciberguerra y además muy silenciosa, ¿no? Luego también hay una que ya entrando un poco más en el terreno ucraniano y ruso. Los Fancy Bear es un grupo que está directamente vinculado con el GRU, ¿vale? Con la unidad de inteligencia militar de Rusia. Jugaron en 2014, cuando tuvieron algún problemilla en Crimea, pues para saber cómo las tropas de artillería, ucranianas iban avanzando, les infectaron todos los móviles Android que tenían y entonces sabían todo lo que hacían todos los ucranianos cada día. Esto fue descubierto a finales de 2014 y se estuvo alargando un montón de tiempo, ¿no? Pero aquí tenemos otro claro ejemplo donde ya no tienes ni directamente que ir a la maquinaria, sino que como todos los soldados llevaban móviles, pues dado que tenían su localización, cuántos pasos hacían, cuánto todo, pues claro, tenían un mapa en real time del estado del arte. Luego también tenemos otra variante diferente de lo que puede hacer un gobierno con la parte más criminal, y es la financiación por ciberataques. Corea del Norte es conocida por eso, ¿no? El hackear a empresas y extorsionar a empresas y el robar a empresas, también incluidos pues, sitios de bitcoins y demás, para ir financiando sus operaciones militares. Dado que todo el mundo los tiene asediados y no pueden hacer ningún tipo de industria, pues es probable que la mayor fuente de ingresos que tengan o una de las fuertes sea pues, el hackeo. Sí, claro, al final lo bueno que tiene la globalización de Internet es que, y además y de las criptomonedas, es que en el momento en que haces una transferencia no es ni, bueno, en Swift lo puedes enviar y luego pedir la vuelta, pero en una blockchain no. Entonces, imagínate que atacas un exchange que tiene 100 millones y te los llevas. Pues mira, 100 millones más a las arcas del Estado. O, por ejemplo, ya nos vamos a algo más reciente, de hecho, de estos días atrás, el uso de la desinformación y de las campañas de marketing de manera totalmente masiva, ¿no? El jefe del LPR, el 16 de febrero grabó este vídeo cuando aún no había ningún tipo de, o sea, este fue donde donde estaba explicando que iban a evacuar a la población, que estaban hablando con Rusia, que que no os preocupéis, equipo, que está todo por la mano. Y justamente lo habían grabado 2 días antes, cuando aún no había absolutamente ningún riesgo, ¿no? Y los metadatos acaban de salir a la luz diciendo que lo mismo era algo que ya estaba preparado por parte de alguien, ¿no?
para el momento, para ir enviando estos tips en el momento en concreto del tiempo y volver que el polvorín pase a ser más que un polvorín, ¿no? También lo mismo de los mismos días que el 18 de febrero, que fue cuando había el día después de este vídeo, estaban sacando que en la milicia, bueno, de la milicia popular del RPD que los ucranianos estaban atacando ahí una base y ese vídeo había sido grabado 10 días antes, ¿no? Entonces, aquí la parte de gracia está en cómo preparar todo ese contenido para saber ir soltándolo en el momento concreto para hacerle creer a la población lo que tú quieres que crea y que ataquen en consecuencia, en muchos casos, ¿no? O curiosamente también que hace poco también salió que los rusos habían pedido 50.000 ataúdes de zinc para entregar el 25 de febrero de este año. No, sí, el documento ha aparecido por ahí, pero curiosamente aparecieron en redes sociales justo en el momento de máxima tensión donde Rusia había dicho que no iban a atacar de ninguna manera y ni iban a invadir Ucrania, ¿no? Pero los rusos supieron muy potencialmente saber dejar ese documento en algún sitio para que alguien lo encontrase y entonces lo lanzase por las redes sociales. A mí me parece, es algo de lo que se le da bien hacer a esta gente, ¿no? El ir sabiendo soltar la información concreta para ir cambiando a la población de manera totalmente, o sea, de polarizar una población un poco a gusto, ¿no? Es decir, yo te estoy diciendo que no, dejo caer por aquí un documento para hacer que toda la gente de allí, del LPR, se quiera revolucionar. Pues mira, mandamos un vídeo de un supuesto ataque que ha pasado 10 días antes. O hacemos el mensaje ese, o lanzamos ya el mensaje del presidente para que la gente se asuste y empiece a ir a los autobuses. Lucas, y esto lo orquesta el gobierno, pero ¿quién lo ejecuta? ¿Ellos directamente? ¿Sale de otra gente o anónima en algún medio, en alguna plataforma? A ver, aquí ellos al jugar con la desinformación, pues lo que buscan es que la gente lo encuentre y le quiera dar bombo por ellos mismos pensando que han descubierto algo que es inédito y que no querían que se encontrase. Claro, este documento lo dejarían tirado en cualquier sitio para que alguien lo encontrase y dijese, coño, mira, que han dicho que no iban a atacar, pero mira, han pedido 50.000 ataúdes, 50.000, ¿para qué quieren 50.000 ataúdes si no van a atacar? Claro, y ellos mismos por detrás diciendo, no, nosotros hemos dicho algo de eso, no, ese documento, vete a saber dónde ha salido, nosotros no. Entonces, el jugar con esos dos bandos de te hago creer una cosa por un lado y por otro te refuerzo tu mensaje, pues con eso consigues polarizar súper rápido a una población. Luego nos podemos ir más a lo que son los ataques silenciosos, a los APT, que estos ya son más de otra película, que son grupos de hacking que se especializan en un fin en concreto con una motivación en concreto, ¿no? Imaginaos el robo de propiedad intelectual. ¿Y a qué se dedican? Pues a targetear empresas, ¿no? Buscan un target de empresas del sector textil. Pues se meten en todas las empresas del sector textil y roban propiedad intelectual, miran cómo funcionan, miran cómo no funcionan. También ataques a gobiernos o a entidades gubernamentales por parte del grupo tal. Pues al final se dedican a ir creando malware o sea, son como si fuese una unidad de operaciones especiales, pero centradas en hacking. Entonces, todos estos grupos hay identificados, ¿vale? Identificados es que alguien los ha encontrado. Más de 30 y que lo largo es los años que llevan operando y como veis hay muchos que a día de hoy siguen operando, ¿no? Porque al final uno se encuentra en Israel, otro se encuentra en China, otro se encuentra en Rusia, otro se encuentra en Corea del Norte y como están con sus intereses, por muchos reportes que se le hagan por parte de otros estados, pues no hacen por qué desaparezca, claramente. La mayoría de estos grupos son nation state attacks. El 99, quizá hay alguno que no, pero
en la inmensa mayoría pues, son de intereses gubernamentales. Y claro, aquí podemos decir de dónde salen todas estas vulnerabilidades, ¿no? Con las que, unos italianos son capaces de venderte un software que tú le das a un botón y le instala un malware aquí a un móvil cualquiera, ¿no? Claro, todo eso requiere de encontrar vulnerabilidades que no son conocidas, no son puertas traseras que les preparan para los gobiernos, porque si no los usaría cualquiera de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, aquí tenemos webs como esta. Zerodium es de las más grandes que existen en nuestro, tal como digo, en nuestro lado del eje, ¿no? En el estadounidense, europeo y asociados, en el cual pues, hay más de 1.500 personas que trabajan con ellos, han hecho más de 10.000 reportes de vulnerabilidades y han pagado más de 50 millones por encontrar esas vulnerabilidades. ¿Cómo funciona esto? Pues significa que yo como researcher en ciberseguridad encuentro una manera de hackear un teléfono iPhone, entonces yo me puedo ir ahí, puedo vender esa vulnerabilidad a Zerodium y ellos se encargan luego, o sea, ellos a ti te pagan el dinero y luego ellos ya se la venden a algún gobierno a quien se la quiera comprar. Pero digamos, tú pierdes el derecho a utilizar esa vulnerabilidad y a publicarla, y a cambio de ello pues te pueden pagar una cantidad de dinero bastante baja. Entonces, ¿alguien se puede imaginar cuánto dinero es? No. Bueno, pues podemos empezar por lo más alto, que es el hackear un teléfono Android 0 clic y con persistencia. Eso quiere decir que sin intervención, sin ningún tipo de intervención humana, se pueda llegar a hackear un teléfono Android y que sea persistente a un reinicio del teléfono. ¿Vale? Pues eso se paga a 2,5 millones, hasta 2,5 millones de dólares. Luego, en Android... Perdona, Lucas. Sí. ¿El acto, Sí. 2,5 millones o el derecho a...? No, el encontrar una vulnerabilidad que lo permita hacer. Vale. Entonces, tú hablas con esta empresa, le dices, oye, yo he encontrado esto. Entonces, luego pasa por O sea, esto que nos pones es como la lista de precios de esa empresa a la que compra. Dice, yo, si hay alguien que encuentre esto, le pago hasta el Exacto. Entonces, tú sigues este proceso, pues tú le dices, oye, mira, he encontrado algo, le dices lo que es, ellos te hacen una oferta, luego tú le tienes que subir la vulnerabilidad, ellos validan que realmente es así y entonces te hacen el pago. Vale, entonces, aquí veis una lista de precios y estas listas de precios son bastante chulas, principalmente porque te da una idea. Obviamente, las que están más arriba son más difíciles de encontrar y las que están más abajo hay muchísimas más, ¿no? Entonces, es un estado del arte muchas veces del número de vulnerabilidades que existen de cosas que no conocemos dentro de la parte de inteligencia. Sí, eso. Si entráis en la web de Zerodium es público, o sea, no hace falta... ¿Esto es público? ¿No es ilegal? No, porque realmente tú no estás atacando nada. O sea, el ilegal es el uso de esa vulnerabilidad contra alguien que no toca. Ahora, descubrirla no es ilegal y pagarte por ello tampoco. Pero si la compras, será para... Bueno, eso es otra cosa y es probable que a quien se la vendas, contra el que la quiera usar, sí tenga potestad para hacerlo. Quiero decir, el CNI que quiera investigar a no sé quién, pues entonces el CNI se puede permitir pagar en vez de 2 millones, 3 millones por esa vulnerabilidad, ¿no? Porque Zerodium también se querrá quedar su trozo del pastel. Y el CNI, que quizá tendrá expertos hackers, pero no tendrá tiempo para estar investigando todo el tipo de tecnologías que salen cada día, pues puede comprar por ese módico precio para su arsenal pues un arma, igual que tú te puedes comprar hoy en día un tanque, pues te puedes comprar una vulnerabilidad 0DI para atacar en el mundo virtual, ¿no? Al final no deja de ser un arsenal militar, desde luego, como mínimo armamentístico. Luego, pues dentro de toda la otra parte ya vamos a empezar a cambiar el eje. Bueno, y todo esto hablamos que lo hacen gobiernos, ¿vale? Ahora vamos a ir bajando a lo que hacen gente que no son gobiernos.
Esto que veis aquí es un mapa muy chulo que indica pues, los leaks de información y lo grandes que han sido. ¿Vale? Con la burbuja indica el número de leaks y después el eje vertical te da los años, ¿vale? Donde veis que en los últimos 3 años ha habido cientos. Vale, aquí en la mayoría de casos se han expuesto información personal, como mínimo el email. Como mínimo en casi todos el email, en algunos el teléfono, en algunos nombres y apellidos y direcciones, ¿no? En el de Marriott, por ejemplo, que estaba por ahí, pues claro, ahí tienes todos los datos de los clientes de Marriott y de sus reservas, de cuando han hecho reservas. Entonces, quiero decir, vuestra información seguro que está publicada en alguno de estos sitios. ¿Vale? O sea, aquí el problema es que cuando delegas a alguien el permiso de utilizar tu información, y por eso la GDPR se ha puesto muy seria para Europa, claro, el problema es que sin tú hacer nada, solo por el hecho de registrarte en un sitio y han hackeado ese sitio, tu información ya está expuesta. Y el problema de tu información es que no la puedes cambiar. Bueno, tu correo y tu teléfono sí, pero tu dirección de casa es mucho más complicado y ya tu nombre y apellidos pues ya no entramos. Claro. Entonces alguien, por no tomarse en serio la seguridad de tus datos, puede llegar a comprometer tu información personal, que es uno de los mayores riesgos de ahora, porque esto es la primera fase para después hacer cualquier tipo de ataque. Quiero decir, si yo quiero atacar pues, a cualquier persona de los que estamos aquí, simplemente tengo que buscar cualquiera de estos leaks y ver si estaba. Luego, además, seguro que hay en alguno que están los passwords. ¿Y cuánta gente, bueno, de los que estáis aquí, cuánta gente cambia el password y tiene uno diferente en cada sitio? Claro, entonces hay muchas veces que dicen, no, es que me han hackeado el LinkedIn. Nada, ya, porque yo en el LinkedIn no tengo nada. O sea, me da igual, eso lo tengo solo para postureo del trabajo y tal. Y dices, ya, pero ¿y la password de tu LinkedIn en dónde más la utilizas? Ah, en el banco, en tu correo electrónico, en no sé qué. Anda ya, pero es que al que va a buscar el link de LinkedIn no va a ser para ver lo que tienes en tu LinkedIn. Claro. Entonces, sí, una muy buena herramienta que os recomiendo es Have I Been Pwned, esta web de aquí. Tú puedes poner tu correo, tu número de teléfono y te dicen cuántos leaks apareces. Y también el tipo de información. No, y también... No, claro, no, yo la recomiendo mucho para decir, oye, si Have I Been Pwned. Sí. Si tú pones ahí tu correo, te dice, apareces en todos estos sitios de aquí. Entonces dices, vale, ¿estas contraseñas las has utilizado en más cosas? Sí, pues cámbialas. ¿No? Es más un poco por saber, y además aquí tiene un sitio en donde puedes poner una alerta para que te avise si han encontrado un link nuevo que tiene tu información. Entonces, pues esto te da un poco, te da un aviso que está muy bien. Ese es un servicio de comunidad que, aunque parezca un poco oscuro porque sabe dónde está tu información desperdigada, lo intenta organizar de una manera... ¿Y esto quién lo hace? Pues ahora mismo esto empezó siendo un grupo de gente, pero ahora creo que lo ha comprado alguna compañía. ¿Y cómo ganan dinero? Pues porque venden, bueno, yo diría que por donaciones seguro, y luego cobran por el uso de sus APIs para que la gente se pueda ver. Por ejemplo, los gestores de contraseñas, a día de hoy casi todos miran para decirte que tienes passwords tuyas que están perdidas por ahí. No, pero digamos que no puedo utilizar esta web con fines ilícitos. Digamos que han buscado para no darte demasiada información. O sea, por ejemplo, tú le pones un correo y te dicen en dónde apareces, pero no te dan la información. No, se está pensado más para utilizarlo desde el punto de vista del bien. Luego hay otros sitios, como no, los malos tienen sus páginas en donde tú pongo tu correo y me aparecen los passwords que han pillado de ti en 80 sitios. Esos también existen, pero este en concreto lo hacen con un punto de vista bueno. Luego también nos podemos ir a las denegaciones de servicio. Esto es es el ataque más burdo que existe, porque esto simplemente es
de enviar más información de la que una empresa o una red de una empresa puede soportar, razón por la cual se colapsa. ¿No? Porque aunque tú tengas que denegar el acceso, porque tú tienes un firewall ahí que está bloqueando peticiones, claro, si yo te envío 1 giga de datos y tú tienes 1 giga de línea, pues ya está, aunque me las estés denegando, te estoy provocando una denegación de servicio justamente porque no hay ancho de banda para otras peticiones. Que hay maneras de mitigarlo, pero es complicado, ¿no? Al final, cuando contratamos un servicio de antidenegación de servicio, lo que hacen es tener más caudal que el que te está atacando para poder recibir el golpe y limpiarte ese golpe, ¿no? Para que a ti solo te llegue el tráfico que se supone que es lícito. Esto también estos últimos días lo hemos estado viendo en los sitios en Ucrania, sobre todo, contra sitios ucranianos. Y aquí podemos decir, vale, ¿y quién ha sido? ¿Son los ucranianos para meterse con los rusos? ¿Son los rusos porque quieren provocar que los ucranianos no tengan acceso a Internet? ¿O son otros queriendo meterle la culpa a los rusos para provocar más tensión? Esto no lo vamos a saber hoy. Pero en cualquier caso, sí, es uno de los ataques, por ejemplo, que se estaban llevando a cabo estos días. Entre esta y... ostras, pues... No, es para atrás. Bueno, ostras, a ver si... Bueno, esa era la versión que he guardado. Bueno, luego nos vamos ya a un plano tirando de lo más mundano, que es el ataque de denegación de servicio y de tener que buscarte la vida para mandar muchos paquetes. Vamos a pasar ya a la ingeniería social, al timo de la estampita versión online. ¿No? Sí, esto es así, sí. En donde aquí tenemos 2 ejemplos de Caixa, eso, en donde uno, como veis, está fatal traducido, que el que haga clic ahí es para pegarle, y hay otro que dice que está muy bien escrito, pero pone estimado cliente de CaixaBank y firma Caja Rural. ¿Vale? Que sepáis que estos 2 mails tuvieron gente que ha clicado y ha puesto su información ahí. ¿Vale? El problema es que hemos llegado a un nivel donde si me llego algo me lo creo, que a pesar de que esté mal traducido o a pesar de que hay claros indicios de que es mentira, o sea, en estos 2 hubo un montón de gente que puso sus datos. Y realmente aquí es que realmente el banco tiene poco que hacer, porque cuando haces clic accedes a una página que no es del banco, que se parece a la del banco y realmente tú pones ahí tus credenciales. Entonces el robo de información lo tienes que dar casi por supuesto. A ver, parte de nuestra estrategia está en cerrar estos sitios lo antes posible, ¿no? Entonces se contacta con donde están hospedados estos sitios, le dices que tiene una web fraudulenta y entonces los estás machacando para que lo cierren cuanto antes, pero ahí tienes una ventana de oportunidad en donde sabes que la gente va a picar, ¿no? Y le pidan lo que le pidan, el cliente lo va a dar. Es así. Pero entonces, como esto, pues ahora empieza a pasar en muchos otros sectores, ¿no? Antes era el de la banca, porque la gente podía quitar dinero, pero ahora que los de la banca ya nos hemos puesto mucho las pilas, o nos pusimos en su día las pilas, pues digamos que han ido derivando a otros sectores, ¿no? Y ahora tenemos desde correos, porque en correos también te piden que le pongas los datos de tu tarjeta de crédito. Entonces se han dado cuenta que hay un montón de phishings que pueden ir haciendo más por ahí, que pueden obtener tu información bancaria igual sin necesariamente que parezca la del banco. Luego también tenemos los smishings, ¿no? Que son cuando nos llega el mensaje diciendo que nuestra cuenta está bloqueada, lo mismo pero versión SMS, o el phishing que lo hacen por voz. Entonces te llama alguien que te hace creer que es un empleado del banco o que es un empleado de telefonía y te pide la información que necesita para llevar su ataque a cabo. O también hay un ataque muy conocido que es el técnico de Microsoft, que te llaman y te dicen es que tu ordenador está mal, yo te lo estoy viendo aquí desde la central, que tengo una alarma, razón por la cual déjame tener un control remoto hacia tu ordenador. Le obligan a bajarse un software de control remoto y la gente instala un software de control remoto y luego le vacían las cuentas y todo lo que tenga por ahí a su paso, ¿no? Pero digamos que el timo de la estampita empieza por teléfono, en donde además haciendo ingeniería social consigo que tú me des acceso a tu ordenador.
Aquí luego ya veremos a posteriori algún ejemplo. ¿Vale? Luego también tenemos el Business Email Compromise, que es el típico... Bueno, tenemos varias versiones de aquí, el ataque al CEO es una de ellas, ¿no? El que tú recibes un mail que te parece que es de tu CEO en donde te dice que vamos a hacer una transacción súper estratégica que no tiene que saber nadie, que tienes que mandar mucho dinero a un sitio y vas tú, te lo crees y lo envías, ¿no? Luego también tenemos otro tipo, bueno, esto puede ser de tu CEO, puede ser que estén analizando el correo del origen o del destino y vean que se está haciendo algún tipo de transacción financiera y ellos se metan en medio y cambien los números de cuenta de camino. O también hay la versión más mundana, que estos se dedican a hacerlo mayormente rumanos, que lo que buscan es hacer un phishing para obtener tus credenciales de correo. Están monitorizando tu correo, ven cuándo recibes facturas, qué día sueles recibir facturas, crean reglas en los buzones para que cuando llegue esa factura se quede en un sitio que tú no veas en tu inbox. Entonces ellos se bajan la factura, le cambian el número de cuenta, la vuelven a subir y te la dejan en el inbox. Sí, de eso es una de las cosas que eso se suele llamar fraude de facturas y a día de hoy pega bastante fuerte en el pequeño comercio porque no tienen ni doble factor de autenticación, nada. Entonces, aunque les roben las credenciales de cualquier manera, ¿no? Y si tú pillas a un bar, vas a estar moviendo miles de euros entre que pides material aquí y allá, ¿no? De bebidas, Claro, o sea, hay un montón de empresa pequeña que mueve miles de euros en facturas cada mes. Y tú solo tienes que estar aprendiéndote de cada uno cuando recibe, buscar 4 subjects en el correo y ver, mira, sí, pues el 28 le llega la del no sé qué, el otro día le llega la del no sé cuánto. Y te creas la regla del correo y a esperar. Y claro, porque normalmente lo que pasa en la mayoría de estos casos es que no te llaman al día siguiente para decir que no le has pagado. No, hay casos en que pueden pasar 3, 4 meses y luego te dicen, oye Manolo, que entiendo que estemos con la crisis y tal, pero coño, que a ver si me pagas. Y le dices, como que te he pagado religiosamente los últimos 3 meses, mira, aquí tienes. Y te dicen, ya, pero es que este no era mi número de cuenta. Y de estos casos, sí. Luego también tenemos el sextortion o el digital extortion, que esto se hace mayormente en Senegal, Nigeria, Costa de Marfil, ¿vale? Que al final aquí lo que buscan es un método curioso porque se meten en webs de citas y cosas del estilo, donde hay chicas con las que realmente te puede llegar a apetecer a querer algo más, ¿no? Y esa chica de repente te dice, oye, ¿y si hacemos cibersexo? ¿Qué te parece? Y tú dices, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, vamos al nivel, pues tienes una gran sesión de cibersexo en la que no sabes que te están grabando. Claro, y después al día siguiente o a los 2 días, ¿no? Primero te agregan a tu LinkedIn, te agregan a tu Facebook, a tu Twitter para ver a toda la gente a la que estás conectado y te dicen, hola, muy buenas, mira, tengo aquí un vídeo, te paso un enlace de YouTube que no es público, es privado. Uy, mira, apareces tú ahí teniendo una sesión maravillosa de cibersexo. Y entonces la primera reacción de todo el mundo es, mira, a ver, porque haya un vídeo mío haciendo eso por ahí, como que me da igual. Entonces este es el siguiente, la doble extorsión. Ya, pero es que, mira este otro enlace. Es que hemos cambiado que en vez del otro lado que hay una chica, hemos puesto a una menor. Y que sepas que tenemos aquí toda esta lista de contactos a la que le vamos a enviar este vídeo. Pero no el tuyo haciendo cibersexo, le vamos a enviar el tuyo con la menor. Entonces, claro, esto a nivel reputacional empieza a tener una pequeña repercusión porque nunca vas a saber si eso ha sido de verdad o no. Entonces ya vas a crear esa duda razonable como para hundir tu reputación del todo. ¿Problema que tiene esto? Pues que te piden un dinero a cambio, pero es que ese dinero nunca se acaba. ¿No? A mí hay gente que me ha preguntado del estilo de, oye Lucas, ¿cómo puedo hacer con esto? Y digo, estás jodido. No, es porque me dice, ya, pero es que son solo 1.000 euros. Y digo, ya, pero es que cuando le envíes 1.000 te van a pedir 5.000. Y cuando le pidas 5.000 te van a pedir 10.000. O sea, porque ellos no tienen nada que perder. Claro, el único que tienes que perder aquí eres tú.
Y digo, y antes lo entiendas y entiendas el mensaje que vas a dar cuando aparezca este vídeo, va a ser mucho más fácil porque te va a costar 6.000 euros o el tiempo que quieras tardar en darte cuenta que te va a pasar lo mismo. Entonces, llegar a ese punto de convencimiento es jodido, es jodido. Que esto, con la estafa nigeriana, ¿no? Que era el que te llega la carta del rey de no sé dónde, que por un poco de dinero te puedes caer un porcentaje suyo. La mayoría de gente, cuando se da cuenta de que eso es una estafa, ya está tan metido que el propio dinero que ha metido no le deja creer que realmente es una estafa. ¿No? Porque entonces, esta gente que viene más de estos países juegan con esa parte de moralidad, digo, de convencimiento, ¿no? Entonces, pues esto lo vamos a pasar rápido porque si no creo que vamos a tardar 4 horas en hacerlo, pero vamos a intentar nosotros ser threat actor por un día, ¿vale? Entonces, ¿vosotros qué creéis que es lo primero que necesitamos para ser malos? Para ser malos, ¿qué es lo primero que necesitamos, ¿no? Ahora aquí, dentro de la escuela del mal, pues claro, yo lo primero, si quiero ir a robar por ahí al metro, lo primero que necesitaré será una navaja o algo con lo que pueda intentar atracar a la gente, ¿no? En nuestro caso, en un plano digital, ¿qué es lo primero que necesitaríamos? Bueno, aparte, ordenador, te lo compro. Pero luego algo más importante, que si lo vamos a hacer en España, que no nos encuentren, ¿no? Pues lo mismo necesitaríamos una red de anonimización, ¿no? ¿Cuánto de difícil creéis que es conseguir una red de anonimización en Internet? Pues hay millones de servicios que te ofrecen altos niveles de anonimización con soporte técnico y todo, para que tú desde tu casa puedas hacer el ataque que quieras sin que sea demasiado rastreable de dónde viene, ¿no? Y realmente tiene cierta lógica, porque imaginaos que haces una conexión que sea España, Rusia, China, Panamá, Holanda, España, ¿no? Y pones el servidor en Panamá o pones el servidor en Holanda para que parezca lícito. A la que la policía vaya ahí, va a ver que la conexión viene desde China, en donde no hay ningún tipo de colaboración policial, y que si de algún momento la hay, pues alguien se dará cuenta que el salto viene de Panamá o viene de Rusia. O sea, es prácticamente imposible hacer tracing de todo ese tipo de conexiones de una manera fiable, ¿no? Entonces, el ver que una IP origen que está en un país, primero, no representa que esa persona esté allí, y el hecho de que tengas la IP tampoco significa que puedas llegar a sacar quién es la persona que lo está haciendo. Luego, por otro lado, podemos irnos al service offering. Mira, esta persona de aquí se dedica a hacer ataques de DOS, ¿no? Como las que estamos viendo por ahí por la tele, y además es muy gracioso porque dice, oye, mira, yo soy de los baratos, he conseguido tirar todos estos sitios y tengo pruebas de ello. Si tú me contratas, me pagas a tanto la hora y yo te mantengo el ataque el tiempo que tú quieras. Y ya directamente se encargan de eso y lo dicen abiertamente en foros. No tienes... Esto no, aquí ya... Bueno, publicitar te puedes publicitar. Otra cosa está en que alguien te pille. Obviamente, el que ofrece esto ya ha pasado primero por la anonimización, ¿no? Claro. Si no, también nos podemos ir a un malware de Android, como que veis, así cuando me apetece os pido las tarjetas. Si no, también me puedo ir a la parte de correo, que veis que está bastante logrado, ¿no? Al final estos son... estos son cosas que se ponen por encima y que a ti te parece que lo estás poniendo en la aplicación de verdad, y con eso pues te robo las credenciales, ¿no? Y directamente pues tenemos webs, esto no está en la dark web ni nada, es una web lícita, bueno, una web lícita no, pero una web que está al alcance de todo el mundo, en donde es un modelo SaaS que tiene su marketing, ¿no? De todo lo bueno que tiene hasta comentarios de clientes que le dejan por ahí diciendo, ostras, yo le he comprado, lo he usado y me parece de la leche, ¿no? Y además te dice todo el tipo de features que puedes llegar a tener con el bicho, ¿no? Pues tiene interceptación de SMS, interceptación de llamadas, puedes meterle pantallas por encima para robarle la información que tú quieres, y todo esto por tan solo, pues te dan a escoger si lo quieres si quieres el plan de una semana, un mes o un año,
No, aquí hay una trampa que por si queréis contratar a alguno os lo explico. ¿Vale? El plan del año veis que proporcionalmente es mucho más barato que el plan del mes. ¿Esto por qué creéis que es? Claro, Perdona. porque directamente te van a cerrar antes el servicio. O sea, que te dure un mes es un milagro. Ahora, que te dure más de un mes ya es como... ¿Por qué? Porque en el momento en que tú encuentras este tipo de malware, la explotación tiene una vida de semanas. Entonces, en el momento en que un researcher te encuentra, habla con el sitio donde está hosteado este malware, en el servidor, en el ISP o lo que toque, para intentar cerrarte, ¿no? Entonces, pues digamos que la vida útil oscila entre el mes o cosas del estilo, dependiendo de cuánto ruido quieras hacer. Lucas, probablemente es mi ignorancia que me hace ser excesivamente ingenuo, pero si te estoy entendiendo bien, esto está al alcance de cualquiera de nosotros. O sea, yo llego a casa Totalmente, sí. y los gobiernos, las administraciones no hacen nada con esto. Luego os enseñaré un data center en donde está almacenado este tipo de sitios. Entonces son un poco difíciles de encontrar y son un poco difíciles de parar. Aparte de que tienes millones de sitios y es muy complicado el encontrarlos todos. Obviamente cuando encuentran a uno lo chapan, pero lo que pasa es que aparecen, claro, pero aparecen 5 más. No, o sea, claro, el problema es que como aquí no puedes llegar al actor final en la mayoría de casos. Ya, pero aparte de cerrarlo, no está penalizado de alguna manera. No... Y te encuentran, sí. Ya digo, igual que pues, está penalizado el tráfico de cocaína, ¿no? Sí, a ver, si te encuentran, sí. Si te encuentran, te meten en la cárcel, al igual que cualquier otro delito que toque, pero el problema es que te encuentren. Entonces, lo bueno que tiene la globalización y el Internet es que si yo este ataque lo hago desde Costa de Marfil, ya te digo yo que no creo que haya mucha policía que vaya detrás de gente allí por temas de un malware de Android. No de lo que hablamos allí, muere gente por otras cosas, no están para este tipo de minucias, ¿no? Entonces, ¿qué consigues? Pues que un foco de población en concreto pues realmente se dedique a esto porque sabe que tiene impunidad contra muchos países. Luego también existen pues, foros, así como si os gusta el bricolaje o cualquier otro tipo de cosa, pues dentro de los malos también tienen su manera de colaborar, ¿no? Y entonces, pues claro, imaginaos que nosotros ahora para hacer nuestro ataque no sabemos cómo enviar una campaña de spam. Aquí tenemos el ejemplo de esta persona que estaba diciendo que se encontraba con que sus ataques estaban siendo bloqueados y no sabía por qué, ¿no? Y un buen samaritano le estaba explicando, pues mira, contrata un servidor aquí, envía correos a poquitos de esta manera, de la otra, y con esto a mí me lleva funcionando toda la vida, ¿no? Sí, esto es, hasta para esto existe colaboración. No os penséis que alguien tiene el libro de las recetas mágicas y no lo comparte, ¿no? Porque un día te ayudan a ti, otro día ayudas tú, ¿no? Luego, pues claro, ¿de dónde sacamos listas de correo para enviar los ataques? ¿Os acordáis aquellos leaks tan gordos que veíamos antes, esas burbujas que con toda esa información de gente comprometida? Pues que solo hay que irte a buscar uno de esos y ya tenemos a todo el mundo que quieras para enviarle un ataque dirigido. O masivo, da igual. No es, claro, ¿desde dónde saco direcciones de correo? Yo como me sé direcciones de correo a las que enviar todo esto, pues mira, nos vamos a cualquiera de estos, te lo bajas y ya tienes ahí millones de direcciones de correo. Y después, pues, tenemos el Infrastructure as a Service, el Amazon del mal, el GCP, el Microsoft, ¿no? El Azure, pues esto, sí, la nube, pues que sepáis que también hay offerings de nube que está preparada para que en caso de que alguien vaya, y suelen ser más caras, ¿vale? No son más caras que Amazon o que Google, pero te dan otro tipo de seguridad. A esto se le llaman bulletproof hostings a prueba de balas. Y son, pues, digamos que sitios que se especializan en tener data centers escondidos y que además hacen poco caso a la ley, ¿no?
Esto ahora os voy a poner un vídeo que no sé si estará en esa presentación. A ver, dale a la siguiente. Pues no. A ver, sí, sí, sí. A ver, anterior. Vaya, pues no la tenemos ahí. Bueno, lo paso muy rápido por aquí para la gente que... No tiene que estar entre las dos. Vale, esto que veis aquí es una casa en Odessa. A ver si va a ser mejor. Esto que veis aquí es una casa en Odessa que estos que grababan el vídeo son del SBU, ¿vale? Son de las operaciones especiales de Ucrania. Entonces entraron en una casa que aparentemente tenía una puerta blindada en la puerta, como habéis visto, y se han dado cuenta que hay un generador de energía en ella que además está funcionando, ¿no? Y luego siguen de aquí, salen un poco y empiezan a ver que de repente hay switches y cables por ahí que van a algún sitio, pero que aparentemente la casa está en obras, ¿no? Mira, pero ahí vemos un switch, hay un SAI y todo, mira, un SAI ahí, unos cables por ahí tirados y de repente vemos que ahí hay un manojo de cables que empieza a bajar a algún sitio y dices, hostia, ¿y eso mira? Entonces empiezan un poco a rebuscar por casa. Vamos a avanzar. Bueno, como veis es una casa que está en obras. Vale. Y de repente veis esto de aquí, eso naranja de ahí, esa bolsa en el suelo, pues si de repente quitan esa bolsa y ven ahí un botón. Entonces, vea, van a pulsar el botón a ver qué pasa. Entonces el suelo de una de las habitaciones se baja con unos hidráulicos y se llega a una parte de la casa que antes no se conocía. La verdad es que esa obra de ingeniería no ha tenido que ser barata ni fácil de esconder. Sí, sí, tal cual. Entonces, pues mira, ahí entran y de repente se encuentran 300 servidores que estaban escondidos dentro de la casa. Sí, sí, es eso, ya estaban súper equipados con su frío, estaban equipados con su frío y sus cosas, servidores bien etiquetados, ahí están, como podéis ver. O sea, aquí había alguien que sabía lo que hacía, ¿eh? Yo he visto instalaciones peores por ahí. Pues estos son el tipo de sitios que aparecía en la oferta de antes del Bulletproof Hosting. Entonces, pues mira, hasta que la policía encuentra uno de estos, que tanto en tanto aparece alguno, pues claro, aparece, bueno, pues los sitios de mientras siguen viviendo. Y como veis ahí tenían, pues mira, pasaportes, tarjetas, de todo. Claro, este sitio, cuando la apagaron, se dieron cuenta de que uno de los markets, o sea, aquí dentro estaba hosteado el 30% de los black markets de tarjetas de crédito del mundo. O sea, el 30%, no, obviamente no tenían una alta disponibilidad, muy mal por parte del que lo hizo, ¿no? ¿Sabe? El RTO RPO no lo tuvieron muy en cuenta, pero, pero claro, creo que no contaban con que nadie se fijase en una casa en construcción en mitad de Odessa, ¿no? Pero bueno, que claro, que eso luego se apagaron muchos sitios de internet, ¿no? De sitios chungos, y dijeron, ostras, ¿y esto por qué ha pasado? ¿No? Y empezaron a mirar y eso, el 30% de las tarjetas de crédito robadas se movían en esos servidores. Recruitment. Pues aquí directamente nos podemos ir también, hay anuncios graciosos, ¿no? Pues, como por ejemplo este de buscando profesional de SMS para expertos en banca, ¿vale? También tenemos aquí, busco un programador para una larga relación, ¿no? Hackeo una página web, o sea, ofrezco que el que hackee una página web le pago 10.000, o pues aquí insiders en bancos. Y lo peor de todo es que la gente habla directamente, pues mira, yo tengo aquí, esto es para UCA, pues
tengo gente, un insider en Barclays y en Lloyds, ¿no? Insider para que te saque datos de gente o para que utilice cuentas de gente ilícitas para recibir dinero ilícito y sacarlo, ¿no? Claro, porque aquí juegas mucho al menudeo, ¿no? El de le meto, soy una persona que trabaja en una oficina, pues busco a alguien que no mueva mucho dinero habitualmente, ¿no? Que no vea la libreta a menudo o que no vea los extractos, recibo ahí 5.000 euros ilícitos, los saco como si fuese una retirada normal y se los doy a la persona de turno y me llevo un 30% por ello. No, este tipo de cosas pasan, quiero decir, es parte de... Y hay sitios aquí en España eso estaba mucho más controlado, en otros países es algo que se sigue haciendo más. No, en Sudamérica eso es un despiporre. Sí, o por ejemplo, aquí este tipo de anuncios graciosos, ¿no? De deja de vender droga y pásate al phishing. Sí, ¿no? Deja de vender droga porque eso es mucho más peligroso. Aquí te explica el cómo. Oye, tú vete a 1000 anuncios, Wallapop o a donde quieras, entérate del banco que tiene la gente y pásanos su número de teléfono. Y de lo que saquemos te damos una comisión. Claro, porque aquí lo único que hacen es, pues buscan que tú ofreces una televisión que vendes con ingreso en cuenta en el Santander. Pues entonces te llama uno de este grupo que te dice que es del Santander, te hace un poco la ingeniería social y te roban sabiendo 4 datos tuyos. ¿Vale? Y bueno, lo de nuestro propio malware, pues es que desde algún punto de vista en este tipo de foros podemos encontrarnos mucho malware que ha hecho otra gente, pero ¿por qué creéis que en este tipo de foros se encuentran este tipo de leaks, ¿no? O sea, ¿qué creéis? ¿Que la gente regala el código de las cosas que le he hecho ganar dinero? Tiene su explicación. El malware tiene malware. No. Otra explicación. Bueno, a ver, uno de los casos es que te lo roben, ¿vale? Entonces alguien lo publica. Pero hay otro mucho más inteligente que hubo un chaval Slavic que lo hizo a propósito y luego la gente se dio cuenta de que tenía un cierto sentido hacerlo, que es evitar la atribución. Entonces, claro, en el momento... No, claro, no, a ver, el día que te pillen van a ir con toda la fuerza de la ley a por ti. Ahora, si yo sé que con un malware han robado 100 millones y ese código fuente no está liberado, automáticamente tú eres el responsable de haber robado 100 millones. Ahora, si tengo a 100 personas que lo están utilizando, no sabes qué cantidad de dinero ha ido aquí. Entonces no me puedes atribuir esos 100 millones de robo, ¿no? Entonces... casi todos los malware de este tipo en algún momento su código fuente acaba siendo libre para que haya mucha gente que lo use y así le ayuden a desperdigar un poco la atribución. Eso me imagino que acortará el ciclo de vida del malware. Sí, pero hay un saben... equilibrio ahí curioso, ¿no? Claro, Entre cuántos distribuyo para evitarle la atribución, pero claro... normalmente... Claro, normalmente lo que hacían antes, que esto ahora ya es un poco más complicado, era pues unos años lo disfrutas tú y ya otros pues lo liberas, ¿no? Claro, a partir de los 3, 4 años, que ya le he desquitado bastante, pues ya lo abro y que lo use quien quiera. Claro, bueno, aquí tenemos varios análisis de costes, los vamos a pasar, pero bueno, en cualquier caso es muy barato. Vale. En ninguno pasa de los $2.000 en lanzar un ataque como Dios manda y nos podemos encontrar con frases como estas, ¿no? Quiero decir, con posts como estos en foros donde la gente se retira y además te dice cuánto ha ganado, ¿no? Estos en concreto son Gunkrab, que se dedicaban al ransomware as a service. ¿Vale? Sí. Esto entraremos después un poco más en el detalle de lo que sería el ransomware as a service, que esto es lo que hacían, ellos se encargaban de hacer el ransomware, a ti te cobraban un pequeño fee por hacerte una distribución para ti y ellos se quedaban con un porcentaje de lo que te pagaban los clientes. Bueno, claro, eso. O los extorsionados, para que no vamos a engañar.
O los extorsionados, porque claro, realmente ellos centralizaban los pagos y a ti te daban solo todo tu dinero menos el porcentaje que se quedaban ellos, ¿no? Estos eran los típicos que te cobraban 300 euros por devolverte un ordenador, ¿no? Esto estamos hablando de años 2016 al 2018, más o menos. Eso sí que es un poco la vida, no aparece por aquí. Pero bueno, que han movido más de 2 billones y se han quedado 150 millones. Vale, así, claro que son bastantes, entonces a repartir, pues quizá no da 10 por cabeza, pero se han llevado unos cuantos, ¿no? Y entonces te dicen que vamos a vivir ya de nuestro retiro, que ya nos lo hemos currado bastante, ¿no? No, el texto no tiene desperdicio, ¿eh? No. We were glad Por eso. to work with you. The thing written about Y víctimas. Sí. all good things come Si to an end. compras ahora, Si compras ahora todavía te da para... Luego ya borramos todo. A ver, normalmente los que se van luego liberan las claves, ¿vale? Esto es así, o sea, es algo que suelen hacer. Pero ponen el mensajito este para ver si pillan un poco antes de irse, ¿no? Que claro, luego este tipo de sitios tienen hasta soporte, ¿vale? Entonces, vamos a viajar a Rusia, ¿vale? A Napa. Quiero decir, hoy en día cuando todos hablamos, como bien decías antes, de los delitos, ¿no? Que es el tráfico de drogas, el Pablo Escobar, creo que ya no hay nadie en el mundo que no sepa cómo haya sido su vida gracias a la información y a las series y a la moda que hubo, ¿no? Ahora ya todo el mundo sabe quién es el cártel de Cali, el no sé qué, ya, pero en el cibercrimen no ha sido así y también tiene su historia, quiero decir, y está identificada la gente y qué vida han tenido. Entonces, pues yo hoy os quiero contar un poco una parte de esa historia. Como mínimo, lo que a día de hoy conocemos y que todas las empresas están asustadas por lo que les pueda pasar, ha venido por un chaval de 22 años que la lió en el 2000 y poco, que se llamaba Evgeny Borgachev, alias Slavik, ¿no? Que está aquí buscado por el FBI. Sigue viviendo felizmente en esta región de aquí. Vale, eso podemos ver aquí su cara perfectamente y se le meten 1000 delitos de ataques informáticos, pero ahora podremos analizar o imaginar el por qué sigue viviendo felizmente en esa región en el sur de Rusia. Pues este chico, en la época del 2005-2006, tenía 22 años, creó el malware Zeus, ¿vale? Fue el malware bancario por excelencia, el primero, que se dedicaba a inyectarse en los navegadores de la gente y modificar el comportamiento de la página del home banking para cambiar o la cuenta destino o hacer transferencias sin que la gente lo supiese, ¿no? Lo hiciese de manera lícita. En el 2011 el código fuente fue liqueado, ¿vale? Y entonces aparecieron muchas variantes ya del malware Zeus y en 2012 apareció CryptoLocker, ¿vale? CryptoLocker fue el primer ransomware conocido que te cobraba lo de los 300 euros por descifrar, ¿no? Así como vimos lo del Guntrap, pues este señor vio que los bancos ya se estaban poniendo las pilas, que cada vez era más difícil robar a los bancos y dijo vale, pues ¿cómo puedo conseguir llegar al B2C en modo bestia, ¿no? Y quiero ir al cliente final y que me tenga que pagar a mí el cliente final? ¿Para qué me tengo que meter yo con el banco que luego tengo que blanquear dinero? Luego todo esto pues también ayuda el que hayan aparecido criptomonedas y que sea mucho más fácil el movimiento de dinero, que además que no dependa de sanciones de países que tienen sanciones internacionales, que no tengan, claro, eso. Lo bueno que tiene la globalización es que hay muchas maneras de saltarte todo este tipo de fronteras físicas, ¿no? Entonces ahí realmente ya cuando el CryptoLocker se pone en marcha y empieza a infectar a millones de ordenadores, y ya cuando el malware Zeus también está en millones de ordenadores, digamos que Microsoft y el FBI se ponen se ponen ahí a darle duro, porque es un problema para la sociedad. O sea, quiere decir que esta gente campaba a sus anchas en ese momento, ¿no? Porque realmente hacían distribuciones que se saltaban antivirus, porque la mayoría de gente
tenían mal actualizados los antivirus o no tenían antivirus, o al ser una muestra tan nueva no estaba detectada por los antivirus. Y claro, y se encontraron con que estaban, estaban haciendo que millones de ordenadores se infectasen, y claro, la culpa era de Microsoft, de por qué no hacéis algo para parar esto, ¿no? Claro, mira, aquí lo único que estamos viendo es que desde un sitio que no sabemos dónde están atacando a mitad del mundo y están moviendo, claro, o sea, mirad las cifras. Estamos hablando de cientos de millones. O sea, hoy en día esta cifra parecía mucho en su época y ahora es una mierda en comparación a lo que se llevan las empresas. Luego veremos un poco más al respecto, pero digamos que ahí Microsoft hizo un muy buen trabajo con el FBI y en el 2014, 2 años después, ¿vale? Desde el 2005, 2006, 2014, ¿vale? Ha habido años de I+D y de amasar dinero, pues digamos que consiguen imputar a Slavic, ¿vale? Entonces hay una imputación formal de decir, sabemos que este tío de aquí ha hecho todo esto. Rusia, no me puedes decir que no, ¿no? O sea, presentaron pruebas y realmente consiguieron imputarlo. Otra cosa es que Rusia, dado que no tiene persecución internacional, todos los delitos que se quedan fuera de su país, pues no hacen el esfuerzo de perseguirlos. ¿Vale? Esto podemos ir un poco a analizar el porqué, pero realmente eso no tiene persecución internacional de delitos y entonces ya está. Ellos, cualquier hacker ruso sabe que nunca puede hacer daño a su país, porque entonces al día siguiente lo mandan a una cárcel a Siberia y no se vuelve a saber de él. Ahora, mientras no toque en Rusia, pues claro, me gusta verlo como la historia de los ingleses y los corsarios, ¿no? Que era nos vamos a la época en donde llegamos a un pacto en donde no le robamos el oro a España, pero claro, si lo roba un pirata, que son corsarios que hemos dejado por ahí tirados por el Caribe y que obviamente van a robar para vivir y nosotros se los robamos a los piratas, entonces está bien visto, ¿no? No robamos el oro a España, pero si hay un nivel de por medio, pues entonces ya... yo a España no se lo he robado, ¿no? Entonces, claro, yo tengo una sanción internacional, tengo gente que amasa millones, yo luego a la que veo que gana mucho se los quito y aquí no ha pasado nada, ¿no? Esto es una de las lecturas, seguro que tienen más. Pero bueno, digamos que en 2014 el malware Zeus y las distribuciones de CryptoLocker dan un cambio radical. Y entonces dejaron de aparecer inyecciones para robar a bancos y empezaron a dejar de infectar a gente para bloquear y empezaron a buscar documentos relacionados con Top Secret, Confidential y cosas del estilo. Y además estaban muy targeteados a Turquía, Georgia y Crimea en el 2014. O sea, ¿alguien se puede imaginar qué ha pasado ahí? No, Slavic trabajando para el grupo. Claro, a ver, yo creo que no hace falta darle demasiadas vueltas para llegar a lo que ha podido pasar, ¿no? Alguien le ha dicho, tienes ahí un chaval que nos ha hecho perder no sé cuántos millones, lo fueron a detener, vieron todo lo que había ahí y dijeron, para. Vale, vamos a ver, una cosa, que lo mismo estos millones de ordenadores infectados aquí se pueden utilizar para algo. No estoy diciendo que lo hayan hecho, yo solo estoy diciendo que el giro que ha dado la historia puede llegar a parecer que lo han hecho. Esto hay varias cosas analizando diferentes tipos de malware que han acabado en cosas muy parecidas, ¿no? El FSB son conocidos por hacer este tipo de artes. Cuando un equipo, cuando ya realmente hay gente de fuera que me hace una presión suficiente para que yo tenga que ir a por esta gente, pues a esta gente le decimos o que se van a Siberia o que colaboran con nosotros y al final pues acaban decidiendo de alguna razón que quizás está mejor trabajando para el FSB que no quizá para en una cárcel en Siberia pasando frío, ¿no? Y se aprovechan, quiero decir, ha habido piezas que luego han aparecido en los Silent Attacks, aquellos de ahí, que eran códigos que antes tenían malware bancario. Entonces da que pensar que había una relación directa en el grupo porque han reaprovechado código. Quiero decir, ha podido pasar que alguien del FSB se haya quedado con ese código fuente y lo haya reutilizado o que esos mismos programadores estén ahora trabajando para uno de esos grupos. ¿No? Ese tipo de cosas pues no hay
o sea, no hay demasiada información que te deje de alguna manera demostrarlo, pero existen bastantes indicios como para que te dé que pensar qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, pues aquí como todo esto, pues tenemos una evolución que empezamos en los troyanos bancarios, ¿no? Luego nos pasamos a cifrar ordenadores. Después alguien se dio cuenta que quizá, oye, lo de los 300 euros ahí por ordenador y tal, pues que estaba muy bien, pero que, oye, si nos centramos en industria, ¿qué? Porque ahí podemos cobrar más, ¿no? Entonces otro dice, coño, pues sí, 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 sí. ¿Y tú cuánto? Digo, si paramos a una empresa entera, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? ¿No? Entonces llegan ahí, se focalizan a solo ir a por empresas y a todo lo que hacían a nivel de usuario, pues ya lo centramos a un tiro ahí en empresas, pero luego nos damos cuenta que hay empresas que se preparan bien y te dicen, pues que me da igual que me haya cifrado, que tengo backup. Y entonces, por el mismo precio dijeron, oye, si nos llevamos la información y decimos de publicarla, ¿qué? Claro, entonces ahora que estamos ya en ese punto, en la doble extorsión o la triple extorsión, ya viene por que tú me dices, oye, que a mí me da igual, no te voy a pagar porque tengo un RP o RTO de la leche. Y te dicen, sí, 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 ya, mira estos 200 gigas de información de aquí. Y lo mismo te interesa que no lo publique. Entonces, lo mismo podemos llegar a un acuerdo ahí, ni para ti ni para mí, ¿no? Para que esto llegue a buen puerto, ¿no? Entonces, Old Russians, New Russians. Todo está ligado. O sea, todo esto lo que hablábamos de esta historia antes, el señor Evgeny Borgachev tenía el malware Zeus, tenía el CryptoLocker, tenía un grupo de amigos que se llamaba el Business Club, ¿no? Pues que digamos que uno se encargaba de lanzar las campañas de spam, esas que vimos, de lanzar spam a todo el mundo, otro se encargaba del blanqueo de dinero, otro Slavic se encargaba de programar, ¿no? El malware que iban a distribuir, y todos estos eran felices hasta que de repente un día llegó el FSB, ¿no? Entonces, parte de ese Business Club estaba el señor Maxim Yakubets, que también está buscado por el FBI y que sigue viviendo felizmente en Rusia, ¿vale? Que quiso fundar Evil Corp, ¿vale? Dejó el Business Club y entonces hizo Evil Corp. Y no es mentira. Pero este en origen es del grupo de Slavic. Sí. Y lo de Evil Corp no es un cachondeo, o sea, no, le han llamado Evil Corp a la empresa, ¿vale? Y de ahí, pues, Evgeny, o sea, Slavic tenía Zeus, ellos hicieron Dridex, y en vez del CryptoLocker, pues ellos hicieron ya grupos de ransom que se dedicaban a targetear empresas, ¿vale? Que son el BitPaymer, DoppelPaymer y derivados que han salido de ahí. Que digamos que ahora entraremos un poco más en ese lado, ¿no? Más oscuro. Esos New Russians, quiero decir, como veis, estas imágenes de aquí agarrando billetes, o aquí atrás que estaban en Dubái en el Ferrari, ¿no? En el Ferrari Land. Quiero decir, esto es de la National Crime Agency de Reino Unido, o sea, no es que me esté inventando todo esto, ¿no? En donde se sacan fotos de esta gente andando por Moscú y haciendo derrapes por ahí con sus Lamborghinis y sus cosas y nadie les hace nada. ¿Vale? No son los únicos. A día de hoy existen monitorizados 50 grupos de ransom que se dedican a extorsionar empresas y que se dedican al mismo modelo de negocio que empezó esta gente, ¿no? Han visto que les funcionaba y entonces se ha ido replicando el mismo modelo en diferentes ámbitos. De hecho, ya veis, en lo que llevamos de meses, esta gráfica la he actualizado esta mañana, y llevamos este mes 174 incidentes en empresas que se han publicado. ¿Vale? O sea, eso es que ha habido ya un intento es que han mostrado un poco de la información que tienen para obligar a la empresa a la que pague, o que se asuste un poco para que pague. Aquí, como veis en la gráfica pequeña de la derecha, se muestra que casi la mitad de los ataques se hace por muy pocos grupos, ¿vale? Que son los grandes estos, los que llevan de toda la vida y los que tienen mucha experiencia, y todos los demás se los reparten grupos pequeñitos, pues, que están empezando y quieren crecer. Sí, sí, es acojonante. Esto es el problema es que antes lo que se tardaba en hacer un ataque de ransom
eran días, ahora se hacen horas. ¿Vale? Tenemos aquí casos, estos son casos que están en The Fear Report, que está ahí abajo en la PPT. En The Fear Report se analizan de manera anonimizada intrusiones a empresas. Entonces te dicen el cómo lo han hecho, qué pasos han seguido y tal. Lo que pasa es que borran el nombre de la empresa, pero lo publican para que tú puedas ver cómo protegerte, no para que puedas llegar a analizar el caso. Y claro, estamos viendo casos de 32 horas, de 5 horas, de 2 horas y de 1 hora. Desde la entrada en la empresa hasta que el malware empieza a cifrar por todos los sitios. Y contando que en ese rato han robado hasta información para luego extorsionar. ¿Vale? O sea, van a toda leche. ¿Cómo funciona este tipo de organizaciones? Este tipo de organizaciones se dividen normalmente en 3 bloques diferentes. Por un lado tenemos a los access brokers, que son los que venden el acceso a la empresa. Tenemos los afiliados, que son los que se encargan de hackear, ¿no? Y digamos que son los que ya una vez que está la empresa abierta, pues son los que se encargan de llegar a todos los sistemas, localizar dónde está la información sensible, llegar al administrador de dominio y al domain admin del Active Directory para lanzar desde ahí el ataque, ¿vale? Y después tenemos los creadores del malware, que son los que diseñan la pieza que se utiliza para cifrar, ¿vale? Y todo esto son gente diferente que tiene perfiles diferentes. El de abajo es un access broker, que hay miles por ahí, ¿vale? Lo he puesto en modo de pirámide porque realmente casi se va quitando una orden de magnitud a medida que va subiendo la cadena, ¿no? En access brokers tenemos miles porque los skills que se necesitan son prácticamente nada. Es gente que sepa clonar páginas web para robar credenciales y conseguir accesos de cualquier manera, ¿no? Habitualmente robando credenciales o metiendo una pequeña pieza de malware para tener acceso persistente a una máquina, ¿no? a nivel empresa. Luego tenemos los afiliados, que son los que se dedican ya a hackear dentro de la empresa, ¿no? Entonces aquí tenemos cientos, y realmente creadores del malware, y que es los grupos que vimos antes, hay aproximadamente unos 50. ¿Vale? Entonces es una estructura piramidal, pero cada uno es igual de necesario. Un access broker, ¿por qué hay miles? Primero, porque la barrera de entrada es muy baja, ¿no? No necesitas ser súper técnico para ponerte a conseguir accesos a empresas, simplemente tienes que estar todo el día dedicándote a lanzar campañas y cosas porque siempre hay alguien que pica, ¿no? O sea, esto vamos al despiste humano y sabemos que hay un porcentaje de la gente que pica. Lo único que hay que estar es teniendo la suficiente insistencia para estar tú ahí cuando alguien pique. Entonces, ya de ahí, los afiliados compran el acceso al access broker, compran el acceso. Esto ahora veremos, tenemos aquí los access brokers acceden a este tipo de foros en donde hay subastas, ¿vale? Donde el access broker publica ahí todo su anuncio de, pues mira, acceso a una empresa por VPN de Chile. Y te ponen, no te dicen el nombre de la empresa, pero te dicen un rango de empleados o algo para que tú como afiliado puedas saber cuánto le puedes sacar en caso de que la cosa vaya bien, ¿no? Entonces, imaginaos, aquí tenemos una oferta de sector banca, España, 5 billion de revenue y tiene un acceso por Citrix, ¿no? Este anuncio es de verdad, de hace unos meses. Y la puja empieza en $3.000, cada step para subir son $1.000 más, y si te lo quieres quedar ya rápido me pagas 10.000 y a correr. Entonces los afiliados tienen que estar aquí pujando estos accesos y en caso de que se lo queden le dan las credenciales y entran en la máquina. Si alguien lo pilla en ese momento y se queda sin acceso, el afiliado ha perdido el dinero, ¿vale? Entonces realmente son negocios separados que están en capas separadas y cada uno sabe hasta dónde gana. Entonces, pues un access broker que trabaje muy avispado de día a día, pues quizás se saca un sueldo de 100.000 al mes, ¿no? A base de vender muchos accesos de muchos sitios, pero a él le da igual si le van a cobrar 1 millón a la empresa o no, porque él ya no, o sea, él a más de darte el acceso ya está.
Y luego, si el afiliado es un patán y lo pillan a la que está haciendo un movimiento lateral o algo, pues se ha quedado sin dinero también. O sea, ha perdido lo que le haya costado la puja y tiene que volver a comprar otro y volverse a poner a currar, ¿no? Y después, los creadores del o bueno, ya directamente hay en algunos algún afiliado que te dice, o sea, este mensaje también es de verdad, ¿vale? Que te dice que, oye, que si me lo instalas te pago entre 50 y 350 dependiendo de lo que saque yo. Y directamente Lockbit, y luego ya lo veremos, ya te están, o sea, la última versión que han hecho de actualización, te dicen, oye, que si tú no quieres pagar, si infectas a una empresa de al lado, yo te doy tus claves de recuperación. Sí, sí, o sea, hemos llegado ya a ese punto. ¿Vale? Entonces, ¿y cómo este tipo de grupos, los 50, son capaces de tener afiliados? ¿No? ¿Dónde está el sitio en donde yo... Eso te iba a preguntar, ¿no ha habido Claro. ningún intento de integración vertical? Pues mira, aquí lo ves. Cada grupo tiene una página web donde tiene Conditions for Partners, ¿vale? En donde dices, oye, ¿por qué me voy a ir con la gente de Lockbit y no me voy a ir con el grupo de al lado? ¿No? Pues ellos te dicen aquí claramente, porque yo te doy un panel que está en Tor, en donde tú puedes ver todo esto, puedes ver cuántos peces has infectado, te da un análisis automático en el momento en que tú entras en la máquina para que tú te dediques a hacer otras cosas, y además te doy una muestra para que veas que somos los que más rápido ciframos de todos, y te aparece ahí una grafiquita, ¿ves? Esta grafiquita de aquí te dice toda su competencia y por qué ellos están por encima. Te dicen, y si tienes algún problema, pues oye, pruébalo, y si no estás de acuerdo con lo que te digo, contacta conmigo aquí. Lo que la mayoría de estos te ponen como condición que vivas en la región CIS, la Commonwealth rusa, un poco. Sí, sí, o sea, no hay afiliados españoles. También por un tema de lo que hablamos, de no persecución e internacionalidad. Luego aquí también tenemos grupos de ransom que hay algunos que te dicen que no se meten con hospitales, que no se meten con instituciones non-profit, que... Sí, 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 sí. No. Luego os enseñaré, sí, os enseñaré uno en detalle que una organización non-profit, pues una conversación que se publicó y les obligaron para darle la clave que pusiesen en LinkedIn que ese grupo le había regalado la clave porque son una non-profit. O sea, hasta ese punto. ¿Vale? Y luego aquí, pues ahora ya el Black Matter, tiene un apartado para la prensa. Dice, oye, si eres prensa, haz clic aquí y regístrate en nuestro panel. ¿Por qué? Para darte acceso a chicha, a empresas que estamos negociando con ellas, para que tú seas el primero en ponerlo en el periódico. Y a mí me interesa porque así voy a tener muchas más posibilidades de que me pague. Vale, aquí se puede ver, este es un pantallazo de una infección de Lockbit en donde aparece que básicamente si quieres ganar dinero o si no quieres pagar y quieres que te demos la clave, contacta con nosotros y ayúdanos a cifrar otra empresa. Sí, es tal cual. Vale, aquí esto de Egregor, esto era otro grupo que ya no está por ahí, que tuvieron acceso un grupo de investigadores a todas sus conversaciones y sacaron unas estadísticas muy interesantes, ¿no? Como que el dinero que pedían habitualmente al empezar a negociar eran unos 5 millones, lo que la gente acababa pagando es una media de 380, o sea, unos $400.000, ¿vale? Y que lo más que habían pedido de la primera vez fueron 35 millones y el lowest, o sea, lo que es menos 100.000, ¿vale? Y que todo lo que han pedido en dinero ha ido a 226 millones de dólares. ¿Vale? O sea, y esto es uno de los grupos que ya no está. Imaginaos, claro, cayendo a cientos de empresas al mes, imaginaos la de pasta que se mueve en este tipo de negocios. Y aquí, bueno, pues vamos a una conversación de una empresa, pero yo creo que esta era la que me interesaba, la segunda,
que justamente le están diciendo, oye, pero que nosotros somos un non-profit. Y le dice, vale, envíame los documentos para que yo pueda validar, o sea, esto el del grupo. Envíame un registro, algo donde aparezcas tú como non-profit. Entonces se lo manda y le dice, vale, déjame que lo hable con los de finanzas, un segundo. Sí, sí. Y dice, vale, te podemos ayudar, pero pues gratis, pero con una condición. ¿Vale? Tienes que publicar en media que te hemos dado las claves gratis y tienes que pasarnos el link como que lo has dicho. Y el otro, ya, bueno, es que yo no sé si puedo aceptar eso. Y dice, bueno, ¿lo aceptas o no? Entonces, vale, sí, lo he hablado y me han dicho que puedo hacer eso. Y entonces le pasaron las claves. ¿Vale? Diciendo, nosotros si eres non-profit y podemos generar también una buena publicidad, pues no vamos a perder la oportunidad, ¿no? Y hasta aquí mi... Ah, mira, ¿dónde estaba el...? Brillante, Sí. ¿eh? Bueno, vamos a aplaudir. Eso es. ¿Preguntas? Yo tengo una primera. Hemos hablado mucho de Rusia. ¿Qué hay de China? A ver, China se va más al robo de propiedad intelectual, ¿vale? Para copiar industria y este tipo de cosas. Que existe también, pero está más focalizada al robo de propiedad intelectual. Adelante, Raúl. Nada, no, me ha salido activar audio, yo no quería decir nada, perdonad. Ok. Almudena. Nada, no quería preguntar nada, simplemente que me ha resultado muy interesante y a la vez, pues que da un poquito de miedo, ¿no? Todo esto. Bueno, a mí me gusta enseñar este tipo de cosas porque es ir a de lo que nos tenemos que proteger. ¿Vale? La única manera que nosotros hemos encontrado de que la gente se conciencie es enseñando que esto no son, con perdón, cuatro mataos que lo que buscan es liarla un poco, ¿no? Sino que son empresas organizadas que buscan ante todo ganar dinero. Sí, ya lo veo, ya. Oye, O sea por cierto, todas estas cosas que se ofrecen, los servicios y tal, ¿esto qué es en la dark web? Bueno, hay de todo. La mayoría de estos grupos tienen cosas que están en dark web y cosas que no están en dark web. Cualquier sitio son sitios a los que no te recomiendo entrar, pero realmente no hace falta irse al internet profundo para encontrarte este tipo de cosas. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una, si hay más vulnerabilidades en Android que en iOS y si existen estrategias de ingeniería social inversa, de empezar a no utilizar determinadas tecnologías o combinar tecnologías diversas, etc. A ver, aquí el punto, primero, iOS tiene menos funcionalidades que permiten malos usos. O sea, a nivel gubernamental los dos tienen el mismo problema, ¿vale? O sea, los dos son igual de inseguros o de seguros. Lo que es verdad que el malware, digamos, de gente no experta, Android tiene muchas más funcionalidades para que se pueden mal usar, o sea, con fines... o sea, que se pueden mal usar para robar y para obtener información que iOS, por ejemplo, no te deja. iOS no te deja interceptar llamadas, iOS no te deja que una aplicación acceda a los SMS, cosas que Android sí. Android ahora está empezando a centrarse más en esa parte porque ha visto que tiene muy mala fama por culpa de ese tipo de cosas, pero es verdad que iOS siempre ha dicho... No, este tipo de cosas a una aplicación no se la dejo hacer y punto. Y ahí es verdad que Android ha sido mucho más flexible. Y eso le ha traído problemas porque han aparecido mucho más malware así de calle, por decirlo de alguna manera, que se ha aprovechado de ellos. También, así como el cero clic ahora mismo está mucho más caro en un Android, como ve en la lista de Zerodium, que no en un iOS.
¿no? Pero bueno, esto es quiero decir, cada X meses eso va variando. Pero eso estamos hablando de los nation states, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no en el Internet común, digamos. Y sobre la ingeniería social inversa, pero ¿te refieres más a modo empresarial o a modo... No, personal. Ah, personal. Bueno, no lo he visto, pero realmente sí que hay muchos más ataques que envuelven a Androids que no a iOS. Eso. Entonces la gente acaba optando en muchos casos a iOS porque parte de lo que venden es que busca la privacy de sus usuarios, ¿no? Una privacy aware company. ¿Y la comparación de Windows con Mac? Bueno, estamos metiendo en terrenos que seguro que habrá gente que no opine lo mismo que yo, ¿vale? Pero es verdad que Windows tiene mucho más malware que Mac, muchísimo más, y en órdenes de magnitud, en muchas órdenes de magnitud, ¿vale? Pero es simplemente porque Mac nunca ha tenido una base de usuario, una base instalada tan grande. Y por otro punto de vista, Mac está más diseñado o Mac se ha diseñado con una base más de seguridad donde cada aplicación está sandboxeada y no puede hacer lo que le da la gana, no puede acceder a la cámara porque sí, cosas que ahora Windows está empezando a hacer en Windows 10 y Windows 11. O sea, la seguridad ha mejorado muchísimo, pero es verdad que hay muchísimo más conocimiento por parte de los malos para saltársela. Y en Mac, como siempre ha sido muy despreciable el porcentaje de población que lo ha utilizado, y aparte ya era un entorno que por sí era farragoso para meterse, pues existe malware, por supuesto, pero no es tanto. No es tan masivo. Sí. Sí, que si Linux sería la misma situación. Sí, Linux, si es despreciable el malware para Mac, para Linux es prácticamente irrisorio. Existe alguna cosa, pero está más centrada en atacar a servidores de empresas, ¿no? Servidores Linux de empresas que no a desktop de empresas. Primero porque casi nadie lo usa, entonces no es... El día que lo usen tendremos otros problemas porque también un Linux mal configurado es mucho más inseguro que un Windows por definición, ¿vale? Porque en Linux tienes acceso a todo, salvo que lo configures de una manera muy específica. No es verdad que ahora también todos empiezan a ponerle seguridad, pero seguro que hay mucha base instalada de Linux que es infinitamente más insegura que un Windows, pero no se ataca. Entonces son más, realmente son más seguros, pero porque no hay nadie que pierda el tiempo con ellos. Oye, a nivel de privacidad en cuanto a nuestra información, ¿hay realmente alguna manera de protegerse o tienes que deshacerte de tu teléfono? ¿Sabes lo que te digo? Porque al final después, bueno, ya tenemos todos, Vale. Después de haberte oído, aparte de lo que todos ya podemos conocer, pues dices, bueno, pues mi información, mi ruta diaria, mis costumbres está ahí, ¿no? Al servicio de casi todo el mundo, lo único que a lo mejor de momento no están interesados en mí. A ver, realmente aquí o sea, es algo muy filosófico, ¿no? Realmente a día de hoy ya estamos cediendo en la mayoría de casos pues, el ceder parte de nuestra privacidad a cambio de algo. No, se la cedemos a Google y se la cedemos a Apple y se la cedemos a un montón de sitios porque nos gusta que ahora cuando tengamos una cita y nos diga que vamos a tardar 15 minutos en llegar, pues nos gusta que nos lo diga. No dices, oh, qué cosa más chula. Bueno, pues estoy cediendo. O quiero decir, todo el mundo hoy en día tiene un mail @gmail y luego se quejan de que Google lee mis correos ya y te están regalando no sé cuántos gigas de espacio. No, pero dices, ya, bueno, es verdad. Sí, a mí tampoco o sea, cada día estamos cediendo trozos de nuestra privacidad a cambio de algo. El problema está en que en muchos casos no somos conscientes de ese trozo que estamos cediendo y el precio que puede llegar a tener. No, al final, quiero decir, eso es algo que alguien de marketing digital seguro que me llamará de todo,
¿no? Pero para mí, si queremos aumentar el consumismo de la gente, le llamamos marketing digital, y si lo queremos malinterpretar, le llamamos fake news, ¿no? Pero en cualquier caso, queremos mandarle un mensaje a la gente para que nos haga caso y llegar a modificar en muchos casos parte de su sentimiento gracias a focalizar un mensaje que sé que a esa persona le va a entrar, ¿no? Claro, entonces, realmente cuando nos vamos a Instagram y cuando nos vamos a Facebook y tal, estamos cediendo la información para que nos lo haga. Y nosotros decimos, bueno, pues si lo que me van a vender a mí me interesa, pues cedo parte de esa privacidad. Luego llega Cambridge Analytica, hace que gane Trump y ayuda al Brexit, y eso me parece que me han timado, ¿no? Que a mí nadie me había explicado que si yo daba toda esa información, que podían analizar el sentimiento de las noticias que estaban poniendo y cómo reaccionaba a ellas. No, claro, entonces, ¿hasta dónde hay que dejar? Depende. Hoy puedes dejar hasta aquí y te piensas que nadie lo va a mal usar, pero en caso de que quieran, es que estás regalando muchísima información a cualquiera para modificar lo que quieren que pienses. Pero bueno, solo por el hecho de tener el teléfono. Bueno, no, y por utilizar aplicaciones. Bueno, entonces, sí, o sea, es el uso de todo. Al final es verdad que un teléfono iOS de base han cambiado muchas piezas de diseño para que toda la parte de privacidad se guarde en el teléfono y sea complicada de exportar. vale. Si te atacan con un Pegasus, pues van a tener acceso a toda esa información, inevitablemente, ¿no? Pero de base Apple no la tiene, ¿no? Porque ellos han preferido cobrar más caro el device y proteger ese tipo de información tuya, porque sabe que eso a futuro será un problema y quiere que la gente prefiera comprar su tecnología por culpa de eso, ¿no? Eso es lo que digo, Android no pasa. Apareció el otro día una noticia que no sé cuántos millones le había hecho perder Apple con el cambio de la política de privacidad a Facebook, ¿no? Porque ya le preguntaba a la gente si quería hacer tracking o no, entonces la mayoría de gente le había dado que no, y no sé si le había perdido más de 500 millones. Era una barbaridad. No, claro, que eso al final dentro de las empresas digitales es algo que también puede pasar. Claro, y realmente es porque esa información la estaban utilizando para ganar dinero contigo. Ahora, el cómo del dinero. Estás utilizando algo gratis y que además te lo ponen las condiciones. Claro. Y luego estamos en Europa realmente más protegidos con tanta ley, con tanto disclosure, con tanta cosa, que en Estados Unidos, donde se piensa que, bueno, si tú das tu información, sobre todo al gobierno, pues va a ser por tu bien. ¿Realmente aquí se consigue mayor protección o no? A ver, yo creo que, bueno, primero California también ha hecho su especie de GDPR-like, ¿no? Y me parece una muy buena decisión porque como mínimo obliga, a ver, tu información te la van a poder quitar igual, pero como mínimo está un poco más orquestado, y yo creo que más ese tipo de ley lo que busca es que la mayoría de empresas guarden bien tu información y que si empieza a haber leaks de la información, pues que no estés regalando al mundo pues la información personal de los usuarios, ¿no? Y intentar prevenir un poco el perfilado abusivo, pero a ver, yo lo veo un gran paso de que obviamente Estados Unidos no quiere dar porque perdería mucho dinero, ¿no? Pero yo creo que es el camino a seguir, sinceramente, porque si no la gente pues deja Excel que tiene todos los usuarios de su empresa tirado en cualquier sitio, eso se filtra. Claro, a mí lo que desde algún punto de vista me duele como usuario es que la gente no trata mi información igual de lo que yo la trataría, ¿no? Y el problema es que a ti te deja indefenso porque realmente es lo que hablamos. Yo mi nombre, mis apellidos y mi dirección de casa no me la puedo cambiar. Y si alguien la pone ahí en internet me está potencialmente dejando ahí desnudo, ¿no? A cualquiera malo que quiera hacerme algo y por culpa de algo que yo no he escogido que pasase. Entonces, eso es lo que busca intentar, una de las cosas que intenta prevenir esa ley. Sí, Lucas, a mí, que soy un lego en todo esto,
pero creía que estaba sensible y me he dado cuenta que estaba muy poco sensible. Porque lo que más me ha sorprendido, si cabe, de todo lo que nos has contado, es el nivel de profesionalización. Exacto. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Yo no imaginaba que el nivel de profesionalización del sector, por así llamarlo, era de este calibre. Y me da la sensación que ese nivel de profesionalización está muy lejos de lo que la sociedad, incluso las instituciones de la sociedad, son sensibles ni están siquiera pensando en preocuparse, no digo ya de regularlo, porque es un poco absurdo. En fin, Regularlo no es absurdo, pero sí de gestionarlo, es decir, o sea, de gestionar la amenaza. Totalmente. Quiero decir, o sea, Totalmente. El nivel de profesionalización, la sensación que me ha dejado es que la amenaza, no ya a los individuos, no ya, como decía Maite, al dato de cada uno, sino a la sociedad, puede ser brutal. No, total. O sea, mucho más de lo que yo me imaginaba con todas estas cosas que sí leemos de vez en cuando, que si los rusos, tal, no sé qué, en Ucrania estos días y tal, mucho más. Entonces, no sé, no hay ninguna iniciativa o germen de iniciativa a nivel internacional que se esté planteando esto. A ver, hay un montón. El problema es cómo llegar a explicar todos estos riesgos y que la gente los pero o sea, de esos hay infinitas cosas. Quiero decir, el INCIBE está haciendo un trabajo fantástico con ayudas al ciudadano, pero claro, el problema es que también tienes que darte cuenta de eso y para eso tienes que vivirlo cerca. Quiero decir, a ver, esto es como en los comités de dirección de las empresas. A día de hoy se habla del ransomware en todas las empresas. Es decir, ya no hay empresa del IBEX que en su comité de dirección y en su consejo no se hable de ransom. ¿Pero por qué? Porque lo están viendo la empresa de al lado. Y el ransom es la consecución de cosas que tienes mal dentro. Quiero decir, esos usuarios que no vamos a cambiar porque a ver el servicio que se cae, o sea, todas esas cosas que hemos dejado por hacer son las que los malos saben buscar para aprovecharse. Entonces, claro, hay muchas veces que cuando se lanza dices, oye, ¿qué pasa? ¿No me he dejado dinero suficiente en seguridad? ¿No? Si te he comprado los firewalls que me has pedido, me he instalado el antivirus ese que me has dicho que costaba una pasta, el no sé qué, dices ya, pero el problema es que como había muchas cosas por hacer en el plano IT, ¿no? Que es parte del castillo, al principio nos pensábamos, o sea, yo vinculo de manera directa el castillo de la época medieval, ¿no? Y que poníamos ahí una estructura súper resiliente, unos fosos de la leche y tal, para que nadie entrase en tu castillo, pero claro, el problema es que en el momento en que entran ya lo tienes todo hecho. Claro, es que eso es lo que buscan los equipos de ransom con los access brokers. ¿Sabes? Pues está el que se viste ahí de lagarterana o que va a vender no sé qué y va y le abren la puerta y pasa, ¿no? O porque hay algún despistado que hace no sé cuántas y se cuela. Entonces, vale, una vez que ya estoy dentro, no te preocupes. Ya tengo aquí mi equipo de SWATs que va a cortarle la cabeza al rey. Tengo algunas preguntas más. Primero, ¿cómo de preparado están las organizaciones públicas y privadas en España para la amenaza que se viene? ¿Vale? Eso es una. Y la segunda es, todo este proceso de incremento de la digitalización ¿no va a hacer explotar el problema? A ver, sí y no a la vez. Sí es porque a más cosas puedes hacer de manera más digital, potencialmente estás más expuesto desde cualquier parte del mundo, ¿no? Porque es parte de lo que queremos conseguir, ¿no? Lo que hablaba al principio, pues tenemos un 99% o un 90 y no sé cuántos por ciento de la población conectada y tenemos a un 90 y pico por ciento, la misma casi población vulnerable a un ataque desde cualquier parte del mundo. Pero también es verdad que gracias a eso buscamos que que los servicios que ofrecemos sean ya más resilientes de base, ¿no? Y yo creo que gran parte de ese foco es que sabemos que no nos podemos proteger del malo. O sea, quiere decir, en un ámbito físico, si alguien me viene a robar aquí, pues tengo una policía que va a investigar, que posiblemente lo lleven a la cárcel y yo no me vuelvo más seguro. Pero ya tengo un ente aquí que me ha ayudado a reducir esa amenaza, ¿no?
Y mañana vendrá otro con una actitud similar y dado que tenemos una fuerza policial que es buena y a día de hoy pues sabe investigar muchas cosas en un plano físico, pues saben eliminar la amenaza sin que tú necesariamente tengas que ser más seguro. Esto en el plano digital no es así. La manga ancha que tiene en un plano físico una fuerza policial no la tiene en un plano cibernético, ¿no? Un plano digital. Entonces, pues de base tienes que hacer que la exposición, a pesar de que sea mucho más masiva, es que la tengas que hacer mucho más segura. Entonces eso a mí me gusta más, porque realmente estás luchando cuando creas un servicio digital a pensar lo que hablamos, en tener la mente criminal y ya hacer que el malo no te pueda, no pueda llegar a lograr ese punto. Pero sabes que el malo está ahí y que lo va a intentar. Y que no vas a poder hacer que pare. Entonces ya de por sí te va a obligar a mejorar sí o sí. Entonces al final es una motivación para mejorar. Pero la propia innovación, la aceleración de la tecnología, la creación de más tecnologías, más espacios, por ejemplo el metaverso, no incrementa y multiplica la amenaza en lugar de reducirla. La multiplica, pero también la gente que lo diseña le pone mucho más énfasis a la parte de seguridad que lo pondría en otros planos menos digitales, porque sabe que la amenaza es mucho mayor. Al final el riesgo es la potencialidad, ¿no? O sea, se mide por la dificultad que tienen para llegar y la vaya, oye, no me sale ahora, es potencialidad por dificultad, ¿no? Entonces, al final, algo que es muy difícil, lo que hablábamos antes de Linux, ¿vale? Linux es una instalación de hace 5 años, es súper inseguro, pero es que nadie lo ataca. Entonces, por definición, el riesgo puede ser bajo, ¿no? Que eso el problema es que puede cambiarse en cualquier momento. En el momento en que alguien lo targete, es verdad que se encuentra contigo, te encuentra totalmente desnudo porque ha entrado hasta la cocina sin esfuerzo, pero como nadie lo ha intentado, pues es un terreno todavía por descubrir, pero que tiene un riesgo bajo, que esto era lo que nos pasaba en las empresas en el mundo IT. La seguridad estaba por hacer en la mayoría de empresas más grandes o menos grandes, ¿no? Con muchos usuarios por ahí desperdigados que no se rotaban los passwords, con no sé qué, pero dado que no había una amenaza que no hiciese que subiese esa probabilidad, pues el riesgo seguía siendo bajo. Entonces ahí ya partes de la base de que el riesgo es infinitamente más alto. Lo que es verdad que aquí el problema que tenemos es que la gente, que al final el sí, ¿no? del B2C, ese sí está mucho menos acostumbrado, así como, por ejemplo, hoy en día todas las empresas tienen muy metida la seguridad dentro de la innovación, o como mínimo las que yo he visto, ¿no? Que tenemos un papel más importante ahí en ayudar a entender, a ponernos un poco ahí del lado del malo y ver qué cosas podríamos hacer para tergiversar el servicio digital, ¿no? El problema está en que en el lado del usuario eso no lo tenemos. Entonces te pueden engañar, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona te llame por teléfono, tú te bajes un software de control remoto en tu ordenador y le abras, o sea, le estás abriendo la puerta de casa al malo, le has servido un café, unas pastitas y le has dado tus datos? Claro, entonces eso en un plano físico todo el mundo sabe que no lo tiene que hacer. Ahora, que alguien te llame y te diga que es de Microsoft, va la gente y se lo cree. O sea, un mail que te llega, como lo que habíamos visto del phishing, que está mal escrito, ¿vale? Que está mal escrito, y un Caixa que firma Caja Rural, y la gente lo clica, pone las credenciales y le intentan robar dinero. Claro, el problema es que tenemos que proteger dentro del mundo digital y del metaverso y de todo lo que venga a gente que es totalmente vulnerable porque no conoce el riesgo, ¿no? Lo que hablábamos antes, que por lo que a mí me gusta hacer este tipo de presentaciones así un poco raw, donde realmente enseñas el porqué de las cosas, ¿no? Es decir, claro, para que como mínimo seas consciente de ese riesgo, pero la gente como no es consciente del riesgo, se fía. Claro, ¿por qué la gente no deja abierta la puerta de su casa? Porque sabe que puede venir alguien y que puede robar. Entonces, ¿por qué haces lo mismo en un plano digital? Porque realmente te piensas que no hay gente que roba. Dices, no, y ganan mucho dinero por hacer eso. Claro. A ver, eso es... Sí. Yo tengo la sensación
de que efectivamente en el mundo empresarial, sobre todo empresas tipo IBEX y tal, esa sensibilidad ya existe. Y por tanto, cuando se innova pensando también con mente criminal en la seguridad. Pero yo creo que, digamos de alguna forma, el resto no es solamente la sí del B2C, todo el tema de infraestructuras públicas, las administraciones. Ahí yo creo que están como el cliente que clica. Bueno, últimamente han tenido unos cuantos... A lo mejor tengo yo una sensación que no es correcta. O sea, si me dijeses esto hace un año te contestaría una cosa y ahora te contesto otra. Como buen gallego. No, pero aún así han tenido las administraciones públicas varios ataques y la gente se encuentra ya mucho más concienciada y con planes para mejorar. Lo que es verdad que es mucho más lento el cambio que no en una empresa privada, ¿no? Las decisiones que se toman no se pueden ejecutar de una manera tan ágil. Eso creo que no hace falta que lo rebatas, o que lo defienda, ¿no? Entonces, no sé, es complicado, pero al final y a ver, que luego también vamos con todas estas empresas, ¿no? Que siempre suele haber la pregunta de ¿y debo pagar un rescate o no? No, eso, a ver, el hecho de que sigan es porque hay mucha gente que paga y os puedo decir que hay un montón de empresas que han pagado por ahí. De hecho, o sea, es algo que está hasta, bueno, no aceptado. El problema realmente, la pregunta está obviamente, a ver, por un lado, esto me recuerda a los piratas somalíes, ¿no? Y a los barcos mercantes que antes iban 4 en una chalana mala y con una escopeta y secuestraban un barco, ¿no? Y entonces se les pagaban los rescates porque no quedaba otra, y entonces ya esa gente que iba en una chalana después tenía RPGs de largo alcance y claro, es que con el rescate que le habían pagado 1 o N, pues habían fortificado y ya luego sí que era un riesgo real al barco, ¿no? Quiero decir, claro, porque tú mismo les has ayudado a armarse y les has dado el gusanillo que necesitaban para poder crecer. Entonces, claro, realmente es verdad que si tú pagas un ransom, realmente estás haciendo que se genere mucha más industria alrededor porque la gente quiere ganar ese dinero y ve que otro lo gana y entonces generamos y más industria todavía y más especialización y gastan más en I+D para cada vez hacerlo más rápido, pero lo que hay que plantearse es si tienes, o sea, que normalmente cuando te estás planteando pagar el ransom es porque no te queda otra. Básicamente, o sea, esto es así. O sea, realmente lo que te tendrías que plantear es si no tendrías que haber hecho nada para que eso no fuese posible. No, pero yo creo que cuando estás pensando en la decisión de si tengo que pagar o no, es que ahí ya no tienes la opción de no pagar. Básicamente porque si no te vas a meter en multas, te vas a meter en que no vas a levantar tu servicio nunca más, ¿no? O sea, realmente la reflexión está más en el paso de antes. Bueno, pues si no hay preguntas, muchísimas gracias, Lucas. Ha sido súper interesante y te volveremos a llamar, seguro. Madre mía.